En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a Amor, Fe y Familia con Maru. El día de hoy nuestro tema es maravilloso. El lugar favorito de Dios. ¿Te has preguntado cuál es el lugar favorito de Dios? Vamos a hacer un recorrido rapidísimo a lo largo de la historia. ¿Qué pasa en un principio? Desde Génesis 1:1, la presencia de Dios, el aliento, el Espíritu de Dios está sobre el caos del universo. Ese Espíritu empieza a ordenar todo, a crear el mundo. En Génesis 2:7 crea al hombre y le insufla en su nariz, le sopla en su nariz su espíritu. ¿Y qué pasa cuando el Espíritu de Dios se mete en el hombre? El hombre se convierte en un ser viviente, es decir, en un ser que no morirá como todo lo demás de la creación. Ahí empieza nuestro Señor a tener contacto con nosotros. Ahora, ¿qué pasa? El hombre se separa en Génesis 3, la caída. Adán y Eva se separan de ese espíritu porque no le hacen caso, no quieren vivir con las reglas de ese espíritu de Dios, de esa enseñanza de Dios, y lo separan. Y en ese momento Dios castiga y maldice al que ha hecho eso, a la serpiente que ha separado el espíritu de Dios del hombre. La mujer y tú tendrán enemistad y su linaje, su descendencia aplastará tu cabeza por haber separado el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, del hombre. Enseguida, ¿qué pasa? En Génesis 11 nos habla de la Torre de Babel, ese proyecto que los hombres juntos, creyéndose que no necesitan a Dios ni a nadie más, creyéndose que ellos son los que pueden todo, dicen: vamos a ser famosos, vamos a construir una torre tan alta que nadie dude de nuestra grandeza. ¿Y qué hace Dios? Los separa, quitándoles ese entendimiento del lenguaje. Dice, aquí van a surgir diferentes lenguas que no permitan que se comuniquen, que no permitan que se entiendan, que los dividan y los separen entre sí para que no puedan construir proyectos en contra del amor de Dios, de la grandeza de Dios y del reconocimiento de Dios. Se nos van dando señales, se nos revela Dios, nos llegan los profetas y nos dicen: esto está mal, esto está bien, esto está condenado, así lo puedes hacer, esto es el camino correcto, esto es el bien, estos son los mandamientos. Y llega el mejor día, el día que llega esa mujer y su descendencia que acabará con esa separación entre el Espíritu y Dios. Llega el Nuevo Testamento, la vida de Jesús, y con él las enseñanzas humanas. Él se tiene que hacer hombre para decir: los salvo como hombres, restauro esta división entre el hombre y Dios y los enseño a vivir como hombres en la vida práctica. Nos da muchas enseñanzas que a veces no van con nuestro razonamiento humano y con el mundo, pero nos dice por qué y cómo. Llega hasta entregar la vida por nosotros. Muere, pero resucita, aplasta la cabeza del que nos ha separado y nos vuelve a unir, nos vuelve a abrir la gloria para estar Dios y el hombre en comunicación. Y después de esa resurrección, ¿qué vivimos los católicos? 50 días de Pascua, que es lo que estamos viviendo, la fiesta más grande y de más alegría porque ha vencido a ese que nos ha separado. La ascensión de Jesús, que fue el domingo pasado, de Jesús nos dice: conviene que me vaya. Imagínate que les dice a sus mejores amigos, a sus discípulos, a sus apóstoles: conviene que yo me vaya. Los apóstoles dicen: oye, pero si estás diciendo que eres Dios y estás con nosotros, ¿qué va a ser mejor? Bueno, ¿qué es mejor? Que yo me vaya, porque si yo me voy, nos dice en Juan, en 15, en 16 y en 17, toda esta despedida y todo lo que va a pasar cuando Él se vaya, nos dice: si yo me voy, vendrá el Espíritu a ustedes, el Espíritu de la verdad, el que les enseñará, les guiará, les dirá todo acerca del pecado, de la justicia, del amor, el que va a caminar junto con ustedes. ¿Y quién es ese Espíritu? El que desde un principio nos había soplado en nuestra nariz para que viviéramos. Ese espíritu de amor y ese espíritu que nos da vida, lo quiere en nosotros. Entonces dice: es mucho mejor, es conveniente que yo me vaya porque estoy con ustedes, porque quiere estar en ustedes, que es todavía mejor. Y aparte nos viene a dar todas las opciones y las enseñanzas para que ese espíritu esté verdaderamente en nosotros.
Nos dice, por ejemplo, con Juan 6, el discurso del pan de vida. Y nos dice, coman mi cuerpo. Coman habla de un verbo tragar, masticar, meterme en ustedes. Hay un dicho, ¿no?, que dice, eres lo que comes. Pues a lo mejor aquí puede aplicar, porque te comes a Cristo, porque Cristo quiere ser uno contigo. Nos habla también de la vid y los sarmientos, cómo deben estar unidos para dar frutos, cómo no se pueden separar porque mueren. Y les dice a los apóstoles para terminar este tiempo maravilloso de fiesta, porque Él ha resucitado y ha aplastado a ese que nos separó. Júntense, oren, estén con María y esperen a ese Espíritu. Y llega el día de Pentecostés, como es este domingo que se celebra, que ese Espíritu vuelve a entrar en el hombre, como entró al principio por el aliento que sopla en la nariz. Entonces, todo vuelve a ser como Él lo creó, como Él sabe que conviene. En Pentecostés nos envía otra vez su Espíritu. Es una manera de renovar esta unión con Dios. ¿Por qué? Porque quiere hacer grandes cosas en nosotros, porque su lugar favorito para habitar y para vivir es en nosotros. Santa Teresa decía que se había cansado de buscar a Dios en todo el mundo, que se había cansado de buscarlo en las pequeñas cosas y en las grandes cosas. ¿Y dónde lo encontró? En ella, dentro de ella, como muchísimos santos y como muchos de nosotros lo podemos encontrar. Dejar esa torre de Babel, la caída, esa separación de Dios y del hombre, porque el lugar favorito de Dios es estar dentro de ti, y lo único que espera es que tú lo decidas, que tú lo creas, que tú lo aceptes y que tú trabajes en eso. Confesándote, estás diciéndole, entra en mí. Primera de Corintios, en el capítulo 6, al final del capítulo 6, te dice, ¿qué no sabes que eres tú el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo? Cuídalo, manténlo puro, santo, para que yo pueda estar ahí. Pablo dice en 2 de Corintios 12, en mi debilidad se manifiesta la fuerza de Cristo. Aquí San Pablo dice que se deleita, se vanagloria por fin de su debilidad. No sabía por qué era débil, por qué hacía lo que no quería, por qué pecaba. Y se da cuenta que ahora vanagloria esa debilidad, porque reconociendo esa debilidad y esa pequeñez sabe que ahí se manifestará esa grandeza de Dios. Si tú ves que un fortachón, un Sansón, todo, pues levanta 1000 kilos, pues dices, claro, pues está bien fuerte. Pero si tú ves que una persona débil, enferma, pequeña, levanta esos 1000 kilos, dices, esto no puede ser. Esto debe de ser manifestación de otro, de Dios, que es tan fuerte, porque Él no lo podría hacer. Es así como Dios aprovecha manifestarse en nosotros, como quiere Él dar todo lo que Él es. Él es todopoderoso, aunque nosotros no podamos. Todopoderoso, aunque nosotros no sepamos cómo. Solamente hay que pensar que Él es el que va a hacer las cosas imposibles en nosotros, mientras sea para la gloria de Dios, bien de los demás, bien de nuestras almas. Les invito a terminar escuchando esta cita que me encantó. Primera de Tesalonicenses 5, 16, desde el 16 hasta el 22. Estad siempre alegres, orad constantemente, dad gracias. Ahí nos está dando 3 indicaciones: alegres, orando y dando gracias por todo, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. Pero dice ahí muy claramente, no extingan el espíritu, no desprecien estas profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Separen de ese espíritu que quiere vivir en ustedes, porque mi lugar favorito es vivir dentro de ustedes y mostrarles cuánto los amo. Hace una oración muy bella Jesús a Dios Padre. Dios Padre, que sean uno en nosotros como yo soy uno en ti, para que sepan lo que los amas. Recordemos que el lugar favorito de Dios es estar en nosotros, pero nos va a respetar siempre y nos va a pedir que nosotros le demos la entrada, que Dios viva en ti, que lo reconozcas y que se hagan muchos milagros en tu vida.